Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Muchas gracias por acompañarme en otro video más. El día de hoy este video también es un poquito más relajado. Se trata de, bueno, hay una serie norteamericana que seguramente todos alguna vez han visto o cuando menos han escuchado, que son Los Simpson. Dentro de Los Simpson, durante varios capítulos se manejan cuestiones de microbiología. Quizá no se abordan así como de una manera muy científica, pero definitivamente hay conceptos muy importantes y están basados en algunos hechos históricos que podríamos revisar en algunos de estos videos. Hoy en particular quiero hablar de uno que es, bueno, como tal no es un capítulo directamente de la trama, pero pertenece a una serie de capítulos que se llaman La Casita del Horror, que los Simpsons suelen hacer estos especiales en Halloween. Y bueno, hoy quiero hablar de uno en particular donde se habla de un producto que se llama hamburguesas al cuadrado, porque tiene un fuerte fundamento en hechos históricos que han ocurrido y que están relacionados con la microbiología. Entonces, el día de hoy vamos a revisar y a reaccionar a un capítulo de Los Simpson, un fragmento en realidad, donde se habla de estas hamburguesas al cuadrado. De hecho, no vamos a revisar los capítulos completos, pues porque no es el objetivo, pero sí vamos a revisar esas partes que tienen que ver con aspectos microbiológicos muy a detalle. También quiero aclarar que no es la primera vez que lo veo, obviamente ya lo he visto varias veces, pero así hace un rato que ya no lo veía, así que bueno, lo busqué y dije, lo vamos a revisar otra vez y vamos a ir platicando de estos aspectos. Y antes de empezar voy a hacer un pequeño paréntesis porque quiero agradecer a mi amiga Annie Petit, ahí se alcanza a ver, ahí está, porque me hizo esta bellísima, hermosa y adorable bacteria de peluche. Mírenla, toda peluda, con todos sus flagelitos por acá. Ay no, la superamo. Muchas gracias, Ani, por el regalito. De verdad te lo agradezco infinitamente. Y la vamos a buscar un espacio por aquí atrás, pues para que nos siga acompañando en todos los videos. Bueno, ya sin más por el momento, entonces vamos a iniciar con la revisión de las hamburguesas al cuadrado. Hamburguesa al cuadrado, Crosby. ¿Qué puedes decirnos sobre este fantástico? Aquí quiero aclarar que es muy interesante cómo los Simpson le dan como este matiz hacia una cadena de hamburguesas. Es una especie de guiño a lo que ya habíamos revisado en otro video, que es Jack in the Box. Pero aquí va a tener otro giro un poco diferente, no tanto a la contaminación, pero sí es como muy emblemático de pronto que se utilice una cadena de hamburguesas para representar este problema. ¿Nuevo sándwich? Me alegra que preguntes. Comenzamos con carne de primera, se la damos a otras vacas, luego las matamos y servimos el resultado en un pan de 7 granos. ¡Hamburguesas al cuadrado! Las matemáticas concuerdan. Las matemáticas concuerdan. Fíjense que aquí está muy interesante y de hecho igual vamos a revisar otra vez el diagramita de este lado. Les quiero decir que de hecho sí, ese diagramita es como todo el asunto de un problema, un brote de enfermedades transmitidas por alimentos que se conoce como la enfermedad de las vacas locas, que quizá alguna vez les tocó escuchar o que más o menos conocen. Y que está íntimamente relacionado con organismos que comen a otros de su misma especie. De hecho, yo antes cuando era estudiante, claro, sin decir que se promovía, pero yo decía, yo sabía que no era saludable la práctica del canibalismo, pero no tenía mucha idea por qué. A mí me parecía como ilógico porque yo decía, bueno, es que ya estás consumiendo proteínas y nutrientes que en general, pues si estaban en un humano, pues ya en otro humano pues ya van a ser directamente aprovechables. Sin embargo, este es un problema importante, que es las enfermedades por priones. Aquí se refleja muy bien como primero aclaran que tienen carne de vaca de primera y que se la dan de comer a otras vacas. Eso es muy importante porque en este brote de la enfermedad de las vacas locas, que si bien la enfermedad por priones ya se conocía hace mucho, directamente que se afectara a los humanos de manera masiva, pues por ahí de la década de los 90 empezó a manifestarse. Y lo que ocurrió es que, pues en efecto, se trataba de vacas o de restos de animales en general, pero en particular de vacas, que se incluían en la molienda del alimento para el ganado. Y a partir de ahí, estas consumían proteínas que al final un prión nos llama la atención en microbiología porque no es un microorganismo, es nada más una proteína. Pero esta proteína, aunque todavía no está del todo conocido el mecanismo, cuando tú la ingieres, por un lado pareciera como que se multiplica, es decir, se empiezan a producir muchas de estas proteínas iguales a ella, aunque por otro lado también se sabe que esas proteínas uno las debe de tener en su cuerpo, codificadas incluso en su ADN. Entonces no se sabe bien si se empiezan a reproducir estas proteínas o a multiplicar usando mecanismos moleculares, o si más bien empieza por un mecanismo que todavía no está bien descrito a hacer que tus proteínas se empiecen a convertir hacia las proteínas priónicas, porque al final
Una proteína priónica es una proteína que el organismo tiene, sin embargo está acomodada de una manera diferente, es una conformación en tercera dimensión, digamos que está torcida de un modo distinto. Y eso hace que nuestros mecanismos, como la proteína K, que degradan nuestras proteínas para que puedan seguirse reutilizando los aminoácidos, de pronto no la reconocen y no la degradan. Entonces se empiezan a acumular en el cuerpo. Y eso pasa en las vacas. Nada más que aquí, cuando se les alimentó con restos de vacas, con cadáveres de vacas, que se incluían en la molienda. Nada más que aquí una cosa muy, muy interesante es que se dio como un brinco entre las especies y los priones que afectaban a las vacas y les causaban la enfermedad a las vacas locas, luego empezaron a afectar a los humanos. ¿Que comen vacas? Es una verdadera abominación. No, Lisa, tú eres vegetariana, pero esas vacas eligieron otra opción. Bueno, pues sí, pero la abominación sí es como que sean de la misma especie. Es como esos videos que han visto que yo digo, cuando le dan como de comer pollo a los pollos. Es como de, oye, eso no es correcto porque puede ocurrir como una de estas cosas, ¿no? No sé, no estoy seguro, pero bueno, ya hay un antecedente, al menos con las reses y con borregos, que esto puede ocurrir. Y ahora este afortunado reportero será el primer humano en probar este delicioso crimen contra la naturaleza. Jugosa, sabrosa, con un toque de... Bueno, ok, aquí sí se ve como que fue de manera inmediata lo de los síntomas. Nada más que fíjense, los humanos no podemos tener la enfermedad de las vacas locas porque pues no somos vacas, ¿verdad? Entonces, en los humanos se llama, es muy difícil de pronunciar, igual les voy a dejar aquí el nombre, se llama Creutzfeldt-Jakob, algo así, la enfermedad. Y bueno, así se le llama la enfermedad por priones, en particular estos, que afectan a los humanos. Sin embargo, los síntomas no son así de rápidos, fíjense. Se tarda y son periodos de incubación muy largos. Como les digo que se tiene que acumular la proteína en el cuerpo, más o menos tarda entre 2 y 10 años. ¿Y qué ocurre aquí? Las partes o las secciones del ganado que son las que transmiten los priones son las que corresponden al sistema nervioso. Estamos hablando del cerebro y de la médula. Es decir, platillos como los tacos de sesos, que se acostumbran mucho, o el caldo de médula, que en algunas zonas del país, principalmente en el sur, se acostumbra a comer mucho, son de riesgo para la transmisión de priones. Fíjense que además, como no se trata de microorganismos, la cocción, la ebullición de estos productos, incluso que se sometan al aceite, probablemente no va a destruir a los priones porque son proteínas y son bastante estables ante la temperatura. Entonces los taquitos de sesos y demás conllevan este riesgo. Y lo malo es que te los comes hoy y no se te va a notar, o sea, si acaso te va a empezar a notar los síntomas dentro de 2, pero les digo que hay reportes hasta dentro de 10 años se empieza a notar lo de las enfermedades priónicas. ¿Cómo hacen? O sea, no es tan rápido como aquí se ve que se vuelven zombies. Y claro que la gente no se vuelve zombie. Los síntomas están más relacionados como a cuestiones que afectan el sistema nervioso, como por ejemplo convulsiones y dificultad para moverse. Es muy característico la dificultad para moverse, la falta de coordinación, y con el tiempo es degenerativa, así que ya va afectando pues a múltiples órganos de manera que es lo que controla el sistema nervioso. Estas son enfermedades muy graves para las cuales además no hay cura. Claro que la industria de la carne actualmente tiene conciencia de las enfermedades priónicas y lo que hace es reducir los riesgos. ¿Cómo es que los reduce? Bueno, pues a través de, primero, durante todo el proceso, cuidar, por ejemplo, en el momento en el que se retira la cabeza del resto de la canal, pues cuidar que se haga con la cabeza hacia abajo para que todo el líquido cefalorraquídeo no chorríe sobre la carne, directamente sobre la parte muscular, que es lo que vamos a comer. Y al mismo tiempo, pues tratar de no lastimar toda esa parte del encéfalo lo menos posible para que no vaya a ocurrir un problema en el que la carne se contamine con los priones. Entonces, además hay médicos veterinarios que están de planta en los rastros y que ellos se encargan de estar revisando las reses previo al sacrificio, y si encuentran que alguna res pudiera estar con signos de tener enfermedad de las vacas locas, también para ellas son aspectos relacionados con la movilidad, entonces se retira de proceso y esa no se manda a la producción de carne. De hecho, su carne no se puede consumir y ya se incineran y se elimina este problema. También ya la legislación desde hace varias décadas, porque este problema, su auge fue como en la década de los 90, pero lo que han hecho es establecer regulación para que el ganado no se pueda alimentar con proteína animal, o no se recomiende, y más bien sean proteínas
de origen vegetal, lo que se dé como alimento para ganado. Entonces sí se cuidan y todo. Sin embargo, pues bueno, siempre puede haber algún error, así que yo la verdad es que en lo personal, los tacos de sesos no soy particularmente muy fan, siempre me da como cosita su consumo, pues por las enfermedades priónicas, y aunque esté muy bien cocido, les digo, eso no garantiza esto. ¿Qué te pasa? Ese es el brazo con el que cobra. Oigan, y aquí también cabe aclarar que, aunque está más por la trama del aspecto de los zombies y que lo transmiten por mordidas, sí, en particular en las enfermedades priónicas, sí tiene mucha importancia porque en el canibalismo en humanos también se ha demostrado que esto puede ocurrir. Existió una tribu que se conocía como Kuru, que practicaban un ritual de cuando uno de los integrantes de la tribu fallecía, el cuerpo era consumido por el resto de los integrantes. Entonces practicaban un canibalismo como una especie de ritual funerario. Y en ellos se observó y se documentó que las mujeres y los niños tenían enfermedades priónicas relacionadas con esto. A este conjunto de enfermedades se les llama encefalopatías espongiformes transmisibles. Se les llama encefalopatías pues porque afectan al sistema nervioso. Se les llama espongiformes porque si ustedes ven el cerebro y le hacen cortes, pareciera como una esponja, le quedan como esos agujeritos y además tiene esa textura. Y son transmisibles porque se transmiten a través del consumo de alimentos. Entonces, el asunto aquí con los Kuru es que las mujeres y los niños presentaban. ¿Y por qué en particular ellos? Era por el orden social que ellos tenían para consumir el cadáver. Primero comían los hombres y ellos solían preferir las partes musculares. Y una vez que ellos habían terminado, era el turno de las mujeres y los niños, y ya no había tanto músculo, tanta carne para el consumo, así que ellos con frecuencia consumían más bien las vísceras, y dentro de ellas consumían el cerebro y la médula de la persona pues, que había fallecido. Entonces eran las mujeres y los niños donde se veía estas enfermedades. Y bueno, esa tribu actualmente ya no existe, pero durante mucho tiempo se documentó en ellos cómo ocurre esta enfermedad, que era degenerativa, que no se puede curar, y que bueno, va teniendo estos estragos con respecto a periodos de tiempo muy largos de incubación. Tranquilízate, humanidad. 28 días después. Ese es un guiño a otra película. Yo soy muy fan de las películas de zombies, por cierto, me gustan mucho, aunque en la vida real encuentro bastante difícil que como se ve en las películas, ese asunto del zombie como putrefacto y demás es poco alcanzable, pero de que hay unas enfermedades como por ejemplo la rabia, que pueden causar cosas parecidas, pues de pronto, ¿verdad? No tal cual, pero quién sabe. Además ya sabemos que con los virus que de pronto mutan y demás, quién sabe, y algún día tengamos que estar encerrados por otra razón. Esperemos que no. Un consejo, tal vez quiera lavarme antes de comerme. Muy buen consejo. Imagínense si su comida les pudiera hablar y les dijera, ¿podrías por favor lavarme antes de comerme? Gracias. Qué buen consejo. Los zombies tienen a Moe. No vamos a salir a ayudarlo. No sabemos qué clase de horrendas criaturas están afuera. Por favor, déjenme entrar. Ay, no. ¿Cómo sé que no eres un zombie? Soy tu padre, necesito tu ayuda. No entiendo tu extraño lenguaje zombie. Oigan, luego cuando uno ve estas películas, uno diría, ay no, pero pues qué egoísta y qué horrible, eso nunca va a pasar en la vida real. Con todo lo que estamos viviendo ahora de la pandemia, ¿ustedes creen que eso no podría llegar a pasar? Yo ya dudo, ya dudo. Si cosas tan sencillas como ponerse un cubrebocas les parece imposible, luego cuando el problema sea más grande, ya me imagino, el egoísmo va a estar, ay no, ojalá no nos toque. ¡Hambre! ¡Qué hambre! No hay nada de comer, excepto esto. Ay, no. Bueno, aquí también es que cuando uno tiene como cierta costumbre, fíjense, este asunto también a colación ahora de lo que hablamos de lo que estamos viviendo de la pandemia y demás. Fíjense, de pronto uno dice, es que si el origen fuera como se especula, esta sopa de murciélago que se consume en Asia, pues ya nada más que la prohíban y que ya no la coman. Es que luego esta cuestión de los hábitos y de las tradiciones es muy complicada. Aquí incluso en Latinoamérica, y les hablo propiamente de aquí de México, tenemos alimentos que en verdad son alimentos de alto riesgo que no se deberían de consumir, o al menos no en la forma en la que se consumen, y aún así la gente lo sigue haciendo porque es una cuestión más como de tradición.
Ejemplos, ya vimos un video aquí en el canal de los pajaretes que representan un riesgo tanto por peligros químicos como por peligros biológicos, pero hablemos también del aguachile, que está demostradísimo que el aguachile, al ser mariscos crudos, pueden transmitir enfermedades como la hepatitis. Los ostiones, por ejemplo, también los ostiones, estos mariscos crudos, pero en particular los bivalvos que se encargan de filtrar y de acumular o de concentrar materia orgánica, también se han relacionado. Entonces tenemos, imagínense que de pronto, digo, esperemos no, pero pasara un brote asociado a aguachile y todo el resto del mundo diciendo, no, pues que ya los mexicanos no coman aguachile. En algunas partes de México, muy en particular, esto pegaría y sería muy complicado que la gente dejara de hacerlo. Entonces aquí Bart más o menos nos demuestra que pues, no está muy acostumbrado a comer frutas y su dieta probablemente no sea tan fácil de modificar. Tiene que haber algo sabroso allá afuera. Hamburguesa al cuadrado. ¡Ah! ¡Una hamburguesa! Y aquí ustedes dirán, ¿qué no está viendo que las hamburguesas hacen daño y se las sigue comiendo? Y luego reflexionen, la gente que fuma, la gente que toma Coca-Cola, la gente que se toma mucho alcohol. Sí, definitivamente la gente sabe que las cosas le hacen daño y las consume y las consume y las consume. Ay, Coca-Cola ya nunca me va a patrocinar, ¿verdad? Perdón, Coca-Cola. O sea, en exceso, quise decir en exceso. Todo en exceso es malo, pues. ¡Guardo mi hamburguesa contaminada! ¡Esperen por este libro! ¡No, es el último libro del mundo! ¿En serio? ¡Sí, lo es! ¡Ay, adelante! Oigan, pongan ahí en los comentarios cuál libro de así, si fuera el último libro del mundo, dirán, ay, qué desgracia, X, este libro es espantoso, igual que golpeé a Bart con él. No promuevo la violencia, pero bueno, en el contexto del capítulo. ¡Espera! La hamburguesa no me cambió. No soy un zombie. No puede ser. Si Bart comió la hamburguesa y sobrevivió, tal vez sea la clave para una vacuna anti-zombies. Yo de... Que bueno, esto sí tiene como algo de justificación en el aspecto en el que Bart podría estar creando los anticuerpos. Entonces ya al menos descubrir cómo es el mecanismo y cuáles serían los anticuerpos que genera podrían sí servir como la base, ¿verdad? Vaya, al final es eso. También desarrollar una vacuna es todo un tema porque se trata de inocular restos de microorganismos o el microorganismo, digamos, se les llama atenuados, o sea, muertos o en fragmentos, como de esta manera, o directamente se podrían aplicar anticuerpos, pero es muy complicado, o sea, no es tan fácil de nada más identificar y demás, pero claro, que encontrar a alguien que fuera inmune siempre es un avance y descubrir los mecanismos moleculares por los cuales es inmune, si simplemente no se puede infectar o si está combatiendo la infección, y a partir de ahí, claro que se puede hacer. Debemos permitir que le hagan daño. Llamaré al doctor Kimber. Bueno, supongo que Bart podría ser inmune. Sus genes son privilegiados. En ese caso, los secretos que tiene su sangre podrían ser la clave para salvar a la humanidad. Deben llevarlo de inmediato a las zonas seguras a las afueras de la ciudad. Si ven a mi esposa, díganle que la amo. Le digo que yo la amo o que la amas tú. Ah. Mejor la saludo. Ah. Ahora recuerdan, sin hacer ruido. ¡Ay, qué bien se siente la brisa! ¡No! ¡A la habitación del pánico! ¿Tenemos habitación del pánico? ¡A la tienda de habitaciones del pánico! Sí, bueno, eso ya es como un clásico de las películas de zombies, esa como agresividad y demás. Les digo que no hay en particular ninguna enfermedad que pudiese provocar eso, pero sí luego a veces me preguntan mucho mis alumnos, me dicen, oiga maestro, ¿y usted cree que sea posible un apocalipsis zombie? Directamente así como está, no, aunque les digo, hay algunos virus, como les digo, el virus de la rabia, que a lo mejor puede provocar agresividad, que se transmite a los humanos, pero el mecanismo de transmisión es muy complicado, entonces sí estaría como un poco difícil. Y además la gente luego tiene, y también los perritos cuando tienen rabia tienen síntomas que, bueno, sería fácil de controlar, como por ejemplo tienen hidrofobia, entonces te acerca un zombie, pues le echas agua y ya
se va para allá. No sé si eso funciona en verdad, pero bueno, quién sabe, ¿verdad? Una mutación de algún virus que provocará. Sí se me hace como más alcanzable solamente como agresividad y todo, antes que sea su aspecto putrefacto, porque ese sí ya no tiene mucho sentido. Vengan conmigo si quieren vivir. No, yo creo que yo en un apocalipsis zombie sí... No, o sea... No, yo creo que me encerraría y ya no me imagino así como siendo la persona que llega a salvarlos a todos. Bueno, creo que ahí tampoco. Pero sí, no, yo sería probablemente de los primeros que desaparezcan. La verdad es que no soy ni muy atlético, soy muy miedoso en general. Entonces, sí, creo que no sería mi oportunidad. Otro político que no cumple sus promesas. Bueno, este día no podría ser más loco. Y pues bueno, ya con esto ya ellos se retira, ya continúa su aventura por allá. Ya nada más como un guiño al final, resulta que pues la cura no fue directamente el usar la sangre, sino que Bart se bañaba en la comida, y eso no tiene mucho sentido, pero tenía que bañar en la comida y todos tenían que comer de ahí, pues bueno, era asqueroso, pero pues era la cura y ni modo, todos se tuvieron que aplicar y consumir eso. Entonces les digo, mira, este capítulo, este segmento me gusta mucho porque sí esquematiza o sí se basa, tiene varios guiños a aspectos microbiológicos que a mí en lo personal me gustan mucho y me parecen muy muy interesantes. Hay otros capítulos, si les gusta que estemos haciendo esto, de otras series incluso, no nada más de Los Simpson, pues podemos estar revisando algunos aspectos de qué tan cierto o en qué están basadas o cuál es el fundamento de algunos de estos episodios o de algunos guiños a sucesos históricos relacionados con microbiología o con ciencia en particular. Les agradezco mucho que me hayan acompañado, espero hayan aprendido, se hayan divertido y ahora lo vean un poco más con otros ojos. Ya saben, ya tienen datos para luego ahí impresionar a sus familiares y decirles, ay mira, ¿sabías que las hamburguesas al cuadrado está basado en enfermedades por priones? Igual si les gusta y les interesa aprender un poco más, pues adelante, no están del todo estudiados, pero se conocen varios aspectos y hay más enfermedades causadas por priones que solamente la de la enfermedad de las vacas locas. Pues muchísimas gracias por estar aquí una vez más y nos vemos en la siguiente oportunidad.